Revélenos el poder, profesor. Va a ser un poco difícil de explicar, entonces te voy a pedir ayuda. Escucha bien. Acá estamos. Primero consigamos 7 pequeños espejitos redondos. Hasta aquí es fácil. Muy bien. Bien. Sobre una mesa o sobre una placa de madera vamos a dibujar una espiral creciente, ¿sabe? Como un caracol. Sí. Hasta aquí está bien. Sí. Bien. Del centro hacia afuera, creciendo. Vamos a colocar los 7 espejitos de tal modo que el primer se refleja en el segundo, que se refleja en el tercero, en el cuarto, etcétera, etcétera. Alrededor del espiral. Exacto. Es decir, yo quiero enviar una imagen en el primer y poder verla en el séptimo. ¿Es claro? Sí. Bien. Yo voy a prender una pequeña velita violeta, una pequeña vela de 3 centímetros en el centro de la espiral, justo enfrente del primer espejo. Porque lo que yo quiero es que la llama de esta velita minúscula se refleje en el segundo, en el tercero, en el cuarto, pero no directamente, que cada espejo reenvía como un juego de pelota, reenvía la imagen. Esto es lo que tenemos que preparar. Si deseamos que nuestros proyectos tomen un gran eslogan, se desarrollan en una forma creciente y constante, tenemos que visualizar estos proyectos en el séptimo reflejo, ¿de acuerdo? Tanto tiempo como se va a quemar esta velita, que no puede exceder 30 minutos en general. Y además recitando en voz alta una palabra especial. ¿Sabe? Yo sé que es difícil técnicamente lo que estoy indicando, pero los poderes se tienen que merecer. No basta escucharlos, hay que merecérselos. ¿Okay? Hay que hacer el esfuerzo de ir a la espejería, hay que hacer el esfuerzo de hablar con el nietito para que organice para un niño es un juego, claro, por supuesto. Para poder obtener lo que uno quiere. Los poderes tenemos que merecerlos. Por son a veces técnicos y difíciles. Hay una suerte extraordinaria para los de Ángel 6, vale para toda la vida, es excepcional que ocurre Escucha bien. Escuchamos. Le pedimos de ya poseer una piedra bruta, cualquier, una piedra vulgar, pero una piedra que no fue trabajada. ¿Okay? Es decir, no vayan a comprar un cristal tallado, es justo el contrario. De acuerdo. ¿Okay? Una piedra vulgar de la calle que no ha sido trabajada, es importante. Bon. Reciten 777 veces su nombre completo. Su nombre completo. Así, perfecto. Mientras está acariciando esta piedra. ¿Y qué va a pasar si lo hacen ese día solamente? El mundo invisible va a concederle un elemental de tierra, es decir, un pequeño ser invisible, que va a venir a vivir adentro de esta piedra y que va a ayudarlo en cumplir con sus proyectos más importantes. ¿En qué caso? Cuando meterá la mano izquierda sobre esta piedra. Date cuenta del regalo que representa.